Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 12, Ciclo Ordinario Virtual 2019-2. Bien chicos, bienvenidos a esta semana número 12, que vamos a comenzarla con este tema muy interesante y sobre todo muy importante para la edad contemporánea, que son las ideologías del siglo XIX. Un poquito te voy a poner en contexto y la idea es que tú recuerdes que estas ideologías se van a hacer realidad o se van a ejecutar recién después de la Revolución Francesa. Porque tú sabes que la Revolución Francesa tiene tres partes, ¿no es cierto? Monarquía, república e imperio. Hasta ahí todos estamos bien. Pero tú recuerda que en la última parte, que es el Imperio Napoleónico, sí, al final de todo, destruye las bases del antiguo régimen. ¿Y por qué te lo digo? Si bien es cierto, se parece mucho al gobierno del antiguo régimen, el gobierno de Napoleón, porque estamos frente a una sola imagen, de una sola persona que gobierna y todo lo demás, y además que comienza a comer territorio. La diferencia entre uno y otro es que Napoleón nace de las ideas, entre comillas, libertarias que habían quedado de la Revolución Francesa. Esto ha hecho que se cree un mismo espacio territorial llamado Imperio Napoleónico, que luego va a ser revertido con la contrarreforma religiosa que habíamos hablado en el capítulo anterior. Entonces, cuando vemos esto del final del Imperio Napoleónico y la aparición de la restauración, la restauración europea implica la intervención o el regreso o la vuelta del antiguo régimen más la Iglesia Católica. Claro que modificado un poquito, ¿no? Pero van a regresar. Entonces, entre la salida de Napoleón y la aplicación de la restauración, hay un espacio en donde se van a aplicar nuevas ideas o se van a intentar aplicar nuevas ideas como el liberalismo, el nacionalismo, conservadurismo, socialismo y anarquismo. Son, digamos que, 5 propuestas de nuevos gobiernos. ¿Cómo deberíamos gobernar? Totalmente libres, deberíamos gobernar en naciones, deberíamos gobernar como antes, deberíamos gobernar sin propiedad privada o deberíamos gobernar sin Estado. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Entonces, ahora, también te tengo que decir que tengas cuidado y ojito con esto, porque en realidad las ideologías del siglo XIX no nacen después de la Revolución Francesa, se van a aplicar después de la Revolución Francesa, pero están basadas en ideas del siglo XVIII. En ideas de Montesquieu, en ideas de Voltaire, en ideas de Rousseau, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son pensamientos anteriores, se van a recién aplicar en este momento, porque aquí hay, digamos, como si fuera un papel en blanco, un borrón en cuenta nueva. Estamos tratando de ver qué tipo de gobierno es el que más se nos acomoda después de la Revolución Francesa, aunque estas ideologías del siglo XIX van a ser al principio tapadas un poco por la restauración, y luego vamos a ver su desarrollo, ¿no? Entonces, la primera que vamos a ver es el liberalismo. ¿Qué dice el liberalismo? Dice que se propone o se profesa una libertad individual. Eso quiere decir que ya no importa quién. Si tú te acuerdas, antes teníamos, en la Edad Moderna, ¿no? Hasta antes de la Revolución Francesa, teníamos la pirámide del pueblo, el clero y la nobleza. Ahora bien, esto significaba que tú te habías perdido de la concepción del hombre como un individuo. ¿Tú te acuerdas que el humanismo y el renacimiento proponían el antropocentrismo, el hombre como un individuo, el hombre que pensaba, que tenía causa, consecuencia, su vida? Muy bien. En la Edad Moderna, durante la consolidación del Estado moderno, se pierde eso. Se pierde la idea del hombre como una sola persona y aparecen los estamentos. Una sociedad estamental es como la del antiguo régimen, o sea, como lo de los reyes, como los luises. Entonces, en esta idea del liberalismo lo que se quiere es eliminar esta pirámide, lo decían los ilustrados, recuérdalo, y en vez de hablar del pueblo, de la masa, hablar de la persona, porque en la masa se pierde la persona. O sea, cuando hablamos del pueblo no hablamos de Pepito, de María, de Juan y de los derechos de cada uno, sino hablamos de los derechos del pueblo, que son etéreos en realidad, y por eso es que se pisotean y nunca se llegan a consolidar, ¿no? Como derechos importantes de un grupo de personas. Entonces es por eso que se busca la libertad individual. Acá se raja cada quien con sus propias uñas. Acá estamos hablando de gente que es independiente una de la otra, nadie se repite. Entonces estamos hablando del concepto de ciudadano. El concepto de ciudadano es un concepto muy interesante, es un concepto muy contemporáneo, porque esto te va a dar la idea, la luz de la aparición de una nueva república. Muy bien. Luego están los principios.
el principio de la soberanía popular es súper importante. Recuerda que lo habíamos visto también en la ilustración. La soberanía popular es el sistema por el cual el pueblo decide a quién poner a gobernar. En este caso decide poner a un representante por el cual ellos han votado. Eso dice el liberalismo, que el poder no emana de Dios como en el antiguo régimen. El poder emana del pueblo, un poder intrínseco a ellos que nace contigo, tu ki, para elegir a alguien y ser elegido tú también. Porque en esta pirámide que vemos acá en la edad contemporánea, tú no podías en ningún momento tomar el poder, ya que tú eres alguien del pueblo. Los que estaban elegidos, según providencialismo, era solamente la gente de la nobleza. Ahora rompemos el esquema del providencialismo, que es antiguo régimen, y con el liberalismo cualquiera de nosotros puede optar un cargo, ¿no? Siempre y cuando haya sido elegido por voz popular, ¿no? Soberanía popular. Y luego está la división e independencia de los poderes del Estado. Muy importante, porque esto ya lo habíamos visto y lo decía Montesquieu, que cuando los poderes se centralizan, todo se rompe. Y ahí otra vez hacemos memoria y hablamos de los principios antiguos. ¿Qué rompe el principio de soberanía popular? Rompe el providencialismo. ¿Qué rompe el principio de división de los poderes del Estado? El centralismo, porque ya no todo está en una sola persona. Ahora vas a poner poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y por supuesto el respeto a la propiedad privada, ¿no es cierto? Porque antes, rompe con el regalismo. Antes todo era el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. ¿No es cierto? Que el poder del rey está sobre cualquier poder y que inclusive todos los territorios son del rey. Pero en este caso ya no, la propiedad privada es de cada persona. Y es importante entenderlo en la medida en que ya no somos el pueblo, somos Pepito, Juanita, María. Pepito, Juanita, María tienen su propiedad privada, lo que los convierte en un sistema liberal sin lugar a dudas. Luego tienes el nacionalismo. En el nacionalismo se busca, lo primero, la defensa de los derechos a la autodeterminación. ¿Qué significa esto? La autodeterminación es el sistema por el cual tú puedes elegir con quién formar parte de qué espacio, de qué territorio. Nos va a pasar a nosotros recién en 1929, cuando llevemos a cabo el plebiscito. ¿Te acuerdas del plebiscito de Historia del Perú? En donde se le hacía una consulta pública tanto a la gente que vivía en Arica como a los que vivían en Tacna para ver con quién se querían quedar, si con el Perú o con Chile. Esa consulta popular, ¿no es cierto?, se conoce como autodeterminación o libre determinación, ¿no es cierto?, que es uno de los principios también que aparece en la República Peruana, porque recuerda que la República Peruana también es del siglo XIX. Están en boga todos estos conceptos tanto en Europa como en América, y tú recuerda que llegan a América esos conceptos a través de las corrientes libertadoras tanto de San Martín como de Bolívar. Muy bien, entonces una vez que hemos visto eso, también tenemos que hablar de la comunidad soberana, ¿no es cierto? La comunidad soberana que está unida a través de la raza, la historia y la tradición. Muchas veces nos hemos preguntado acerca del Perú, ¿qué somos? ¿Una nación? ¿Una república? ¿Qué somos? Bueno, en realidad para que el Perú pueda ser una nación, y esto por favor deslígalo de tu curso de geografía y cívica, no tiene nada que ver con lo que te enseña la profesora, te enseña muy bien, todo lo que te enseña ella es correcto, ¿ya? Pero no podemos tapar el sol con un dedo. En historia no nos sirve mucho ese concepto constitucional que dice que el Perú es una nación y no, porque en realidad no cumple algunas características que se proponen en el sistema ideológico del siglo XIX, como por ejemplo que las personas que convivan dentro del grupo deben compartir raza. Bueno, en el Perú, como tú comprenderás, somos un crisol de razas, entre comillas, porque la única raza es la humana, pero somos un crisol de combinaciones, entonces no cumplimos el concepto de raza. No nos une la raza, tampoco nos une para el siglo XIX la tradición, porque en realidad en el Perú no todos tenemos las mismas tradiciones. Es más, inclusive ahora en estas fiestas navideñas que estamos pasando, que estamos cercanas a ellas, vas a darte cuenta, por ejemplo, que en algunos lugares comen pavo y panetón y no sé cuánto, y en otros lugares de la sierra tienen otro tipo de comidas, tienen otro tipo de usanzas, tienen otro tipo de costumbres. No es que nos una, no es como, por ejemplo,
en países europeos en donde la tradición es una sola, donde los elementos que se utilizan son determinados, incambiables. Aquí hay variables, ¿no? También dice que compartimos lengua. Bueno, por eso lo sabes por tu curso de lenguaje, que hay dialectos, un sinnúmero en el Perú, y también hay lenguas distintas. Entonces tampoco compartimos eso. Lo único que compartimos y que realmente nos convertirá en una nación es la historia. El único problema de esto es que le damos poco interés a la historia. Entonces finalmente no entendemos muy bien, no sabemos muy bien, y el Perú se convierte en algo así muy etéreo. Ahora, que siempre lo fue, por supuesto, ¿no? Desde el Imperio de los Incas tenemos que ellos son comunidades o etnias determinadas e identificadas individualmente. No están identificados en el imperio. En el virreinato del Perú tampoco están identificados en el virreinato, y en la república mucho menos. Entonces no cumplimos con el concepto de nacionalismo. No somos un gobierno con una ideología nacional. Además que, bueno, se busca también la exaltación de la patria y el romanticismo. Cuando hablamos del romanticismo alemán de Otto von Rank. ¿No? Otto von Rank nos habla acerca de que lo más importante es el recuerdo de los héroes y la construcción de un pasado común, ¿no? Ahora, el otro problema también es que en el Perú ese pasado común del héroe es prácticamente inexistente, en relación a que la mayor parte de las guerras las hemos perdido. Entonces los héroes en realidad, y ya esto es una explicación a la vena, no se miden por si ganan glorias o por si son muy valientes. En realidad y en términos concretos, un héroe es aquel que gana un enfrentamiento, ¿no? Y se inmola por algo, por amor a la patria, lo que sea, pero en el Perú no existe eso. Entonces es por eso que también el concepto de nacionalismo nos queda un poco lejos, ¿no? El conservadurismo es el retorno del mantenimiento del antiguo régimen. El retorno y mantenimiento es lo que más o menos se hace en la restauración, ¿no? En la restauración, después de la era napoleónica, lo que se está buscando es el regreso de los reyes, la reposición de los gobiernos absolutos y en general el regreso de la vida estamental, ¿no? Y la defensa de la iglesia, por supuesto. Tú sabes que la institución más antigua ligada al Estado es la Iglesia Católica. Es más, lo hemos visto desde Carlomagno, que hay alianzas, hay fusiones entre la Iglesia Católica y el Estado. Es más, durante la Edad Moderna igualmente va a ser muy importante, claro que ya no como con el poder que tenían antes, ¿no? En la Edad Media, pero sí van a tener una injerencia importante, ¿ok? El socialismo busca el respeto por la propiedad privada y tiene dos formas. Uno es el socialismo científico y el otro socialismo utópico, que en el caso del socialismo científico se busca eliminar la desigualdad social por medios pacíficos, lo cual nunca va a ocurrir, porque el que tiene mucho siempre lo debe defender, el que tiene poco siempre va a querer más. Entonces, de manera pacífica eso no se va a poder soltar. Es como si tú fueras, por ejemplo, un gran empresario, y como todos debemos tener la misma capacidad de propiedad o se debería tener una propiedad colectiva, te digamos, ¿sabes qué? Como de la propiedad tiene que ser colectiva, tienes que repartir tu edificio en 50 partes para que le toque a cada uno, porque es una propiedad colectiva. No lo harías, porque finalmente ese edificio que tú tienes te ha costado sangre, sudor y lágrimas y no lo vas a entregar. Para ti es tuyo, es tu propiedad privada. Eso es lo que no permite el socialismo utópico, ¿no? Por otro lado, el socialismo científico está basado en el capitalismo como una fase de la historia, no debe ser toda la historia, y está centralizado en la lucha de clases, el que tiene mucho y el que tiene poco, y esa brecha va a ser muy difícil de romper. Y finalmente está el anarquismo, que presupone la supresión del Estado y una sociedad de autogestión. Eso quiere decir que el Estado no te debe oprimir ni con impuestos, ni con normas, lo cual es imposible, porque en la medida que el hombre es un ser gregario, necesita siempre de control, y ese control es el que da el Estado para que nosotros podamos vivir en armonía. Muy bien, habiendo visto nuestras ideologías políticas del siglo XIX, nos vamos rápidamente con nuestro siguiente punto, que son las revoluciones liberales del siglo XIX. Muy bien, vamos con la segunda parte de esta separata que nos habla acerca de las revoluciones
liberales del siglo XIX. Hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de las revoluciones liberales, hablamos de la de 1830 y la de 1848. Muy bien, hasta ahí estamos súper bien, pero ¿revoluciones de qué? ¿Por qué? Y es que, como te lo venía diciendo, es un periodo en donde estamos buscando la mejor forma de gobierno, hemos visto qué modelos se pueden encontrar, pero también en el aspecto real, en el aspecto del contexto histórico, estamos frente a los rezagos del gobierno de la Restauración, ¿no? Es Luis XVIII el que está gobernando, es tirano, quiere restablecer a toda costa el antiguo régimen por completo, sin tener ninguna mediación con los burgueses, y es por esto que los burgueses van a intentar eliminar su gobierno a través de las revoluciones. ¿Por qué, profesora? Date cuenta, un gobierno absoluto como el que está queriendo poner la Restauración limita en muchos sentidos a los burgueses. Primero, no les permite reunirse. Segundo, no les permite un libre comercio. Lo habíamos visto en el liberalismo, que también se habla de liberalismo económico, en donde lo más importante es eliminar el monopolio comercial y el poder del rey. ¿Para qué? Para que se abran los mercados, para que se abran las rutas comerciales y los burgueses puedan intercambiar y de esta manera puedan fortalecerse como un grupo nuevo y diferente al que ya estaba dentro del pueblo o el estamento más bajo. Entonces, los burgueses son los que van a impulsar, que han salido del pueblo, ellos van a impulsar directamente las revoluciones para evitar el recorte de los, entre comillas, derechos que tienen ellos en ese momento. Ahora, muy bien, en cuanto a la revolución de 1830, ¿cómo comienza la del 30? Bueno, primero te tengo que decir que hay muchos espacios en Europa que no vamos a tocar ahora, pero que son antecedentes a esas revoluciones, como por ejemplo la Revolución Liberal de 1820 de Rafael del Riego en España, ¿no es cierto? En España, por la cual también nosotros podemos independizarnos con todo este problema que ellos tienen, que se quiere reinstaurar la Constitución de Cádiz. Bueno, hay estos levantamientos en España, en Italia, en Grecia, pero en Francia es donde más se va a ver con más claridad, tú ya sabes, como te lo he comentado, por ser el centro de la Restauración y el lugar en donde terminó sus días el gobierno de Napoleón Bonaparte, donde se veía muy claramente la implantación de la Revolución Francesa. Entonces, estos antecedentes, te los comentaba, son parte de la restauración absoluta de la familia Borbón, representada por Luis XVIII, y bueno, puestas luego por Carlos X, ¿no? En el gobierno de Carlos X, del año 24 al año 30, se ha considerado que este personaje es el principal representante de la restauración absolutista de Francia en Europa de manera general, ¿no? ¿Por qué? Porque hay varias cositas que van a mellar, digamos, la libertad de los burgueses, como por ejemplo, que este gobierno sí favorece abiertamente a los sectores de la nobleza y el clero, ¿no? Y a la burguesía se le ve obligada a pagar una indemnización, o sea, prácticamente parece que se está siguiendo el gobierno de los restauradores, y Carlos X apoya abiertamente a la Iglesia Católica, apoya abiertamente a los nobles y obliga a los burgueses a quedarse en un lugar relegado teniendo que pagar impuestos, lo cual obviamente a los burgueses no les gustaba porque parecía más un modelo de antiguo régimen que un modelo libre, ¿no? Los burgueses recibían la confiscación de sus bienes, y a favor del clero se establece también una ley, que es la ley antisacrílego, que más bien convertía en un delito penal a cualquier ofensa cometida contra la Iglesia Católica. Profesora, pero se supone que la Revolución Francesa saca a la Iglesia Católica del gobierno, que ahora todos somos libres. Pues no, Carlos X vuelve intentando tener un gobierno muy conservador y regresando al antiguo régimen. Eso es lo que él intenta. Entonces, en el gobierno de Carlos X hay otras cositas que también van a causar que la gente lo saque, como por ejemplo lo que te decía, el intento de restaurar totalmente el absolutismo y las ordenanzas de Saint-Cloud. Él es el primer ministro de Carlos X, Polignac, ¿no? Él es el que establece una serie de medidas por las cuales se anulaba la elección del Parlamento, y obviamente con esto se anulaba también la participación de la burguesía. Anulaba también la libertad de expresión,
confiscaba las imprentas de los diarios liberales, etcétera, etcétera. Pero eso ya le olía muy mal a los burgueses. Los burgueses no quieren a Carlos X porque se ha convertido en un monstruo, se ha convertido en alguien que no respeta sus derechos. Por lo tanto, la burguesía saca a Carlos X y pone al rey burgués, que tú conoces como Luis Felipe Orleans. Luis Felipe Orleans, también conocido como el rey burgués, es partícipe de apoyar a la clase media o la burguesía con el objetivo de darles mayores derechos, mientras que los sectores obreros también exigen cosas. Él solamente va a apoyar a la burguesía que está influenciada por la ciudad de la Ilustración, ¿no? Por otro lado, ambos sectores, tanto el sector obrero como el sector burgués, fueron los voceros de una proclama de la revolución, ¿no? Porque se vieron perjudicados. ¿Y cómo se vieron perjudicados? Porque Luis Felipe de Orleans prohíbe los banquetes, prohíbe las reuniones, pone limitaciones al parlamento. Todas estas cosas van a hacer que Luis Felipe de Orleans caiga. Pero profesora, ¿por qué es tan importante Luis Felipe de Orleans y diferente a Carlos? Porque Luis Felipe sí lo elige el pueblo. La burguesía, ¿no? Sí lo ponen ellos, a ellos lo respalda la burguesía, pero Luis Felipe de Orleans finalmente se quiere quedar con todo el poder. Es más, la burguesía le ha puesto un límite para su gobierno, que es la famosamente llamada monarquía constitucional. Sin embargo, él no le está respetando, está eliminando la libertad de expresión, está eliminando la libertad de pensamiento e inclusive intentando jalar agua para su molino, restaurando lo que ya otrora se había intentado, que era el antiguo régimen. Pero tampoco la gente va a soportar eso y también le van a dar un golpe de estado en el año 48, y después de ese golpe del año 48 ya no se quiere más monarquía constitucional. Adiós rey, ya con constitución o sin constitución sabemos que no funciona, y como no funciona vamos a crear un nuevo modelo que esté inspirado en la sociología del siglo XIX, conocido también como república. Ahora nos vamos con la parte 3 y nos vamos a la República Francesa del siglo XIX. Bien, cuando hablamos de la República, o también llamada Segunda República Francesa, estamos hablando de la intervención ahora del voto universal. El voto universal es el que va a elegir a Luis Bonaparte, ¿cierto? A Luis Bonaparte o Napoleón III. Ese Napoleón III, a través del voto universal masculino, es elegido. Acuérdate que el voto universal masculino solamente para los hombres. Ya lo vamos a elegir como presidente, pero poco a poco se va a quedar llenar de poder, se va a quedar borrachito de poder y va a crear el imperio napoleónico. Este imperio napoleónico le va a hacer frente a otros imperios de la época como el imperio británico o el imperio francés, que es el mismo de ellos, ¿no? Se van a unir, van a empezar a enfrentarse, porque cuando un imperio crece necesita tres cosas: mano de obra, mercado y materia prima. La mano de obra, le llamo las 3M yo: mercado y materia prima. Ya. ¿De dónde saco todo esto? No lo puedo sacar de Europa, tengo que sacarlo de Asia, de África o de América. Muy bien, entonces yo voy a buscar nuevas tierras. Ahora que ya nadie me constriñe, que ya no tengo un rey, sino que ahora soy libre, entonces puedo buscar ese mano de obra, mercado de materia prima para ser grande. ¿Por qué quiero ser grande? Porque se viene con todo desde Inglaterra la segunda revolución industrial, y la segunda revolución industrial es una revolución totalmente diferente a la primera. En la primera habíamos visto que es little by little, step by step, que es poco a poco, ¿no es cierto?, en donde vamos a pasar de la producción artesanal a la producción fabril. Entonces ahí es poquito. Si yo tengo un producto que saco al mercado, pues lo vendo hasta que fabrique otro, encuentro otro comprador. En el caso de la segunda revolución industrial, no. En la segunda revolución industrial salen 1000 pares de zapatos por minuto, 2000 chompas por minuto. Tengo que buscar gente que lo pueda comprar. Por eso estoy buscando las 3M: mano de obra, mercado y materia prima. El mercado, obviamente, tú ya sabes, para vender la mano de obra y la materia prima, si yo las tengo en mi poder, puedo, ¿qué cosa?, abaratar los costos de producción y ser más competitivo. Por eso es que esta República Francesa, que está dentro del imperio napoleónico, crea necesidades que tú vas a llamar después la pelea o el enfrentamiento entre los imperios, llamado también imperialismo, que luego también va a traer como consecuencia la Primera Guerra Mundial. Entonces, una vez dicho esto, vamos a la Segunda Revolución Industrial.